La cápsula económica con la doctora Jimena Echenique. Ella realizó estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte Tijuana en el área de economía aplicada. También cursó estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México de análisis de inversiones, herramientas de minería de datos para soporte en la toma de decisiones y econometría dinámica. Estudió también la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Muy buenos días, doctora Echenique. Muy buenos días, Aníbal. Buenos días, Anaí. Al auditorio también. Efectivamente, estamos para presentar esta cápsula sobre la ¿Qué? renta financiera en América del Norte. Exactamente, ese era el tema del día de hoy y bueno, que comenzamos con usted. Muy bien. Bueno, el día de hoy hablaré de la renta financiera en América del Norte, es decir, sobre los ingresos y los gastos por activos financieros en la región. En términos contables, este indicador resulta de la diferencia entre la adquisición neta de activos y los pasivos netos financieros, con respecto a tres rubros principalmente. La inversión directa, que implica activos físicos, la inversión de cartera, es decir, activos intangibles, y los derivados financieros, entre otros instrumentos de renta variable y que son complejos. Ahora bien, el Banco de México explica, cito, cuando los pasivos netos incurridos son mayores que la adquisición neta de activos, un país tiene un endeudamiento neto. Esto es, los residentes nacionales obtienen financiamiento del resto del mundo. Caso contrario, es un prestamista neto. Con respecto a la región de América del Norte, en la gráfica 1 podemos observar que la cuenta financiera es significativamente deficitaria, es decir, sus pasivos son mayores a los activos en la suma de los saldos de la inversión directa, la inversión de cartera y otros instrumentos financieros, particularmente en Estados Unidos. La recta, la tercera, donde se ve un pronunciado déficit, indicaría que Estados Unidos desde 1980 ha pronunciado su crecimiento, ha sido muy significativo respecto a esta cuenta financiera sobre México y Canadá. Este desequilibrado desempeño sin duda es una fuente de las actuales presiones en la administración estadounidense, porque implica que Estados Unidos no cuenta con fuentes sólidas internas de financiamiento y deben recurrir al exterior para financiar otros déficits como el comercial. En la misma gráfica 1 podemos observar que esta dinámica tiene un punto de partida, el desarrollo de las políticas económicas neoliberales que se instauraron intensamente desde los años 80 del siglo XX. Anteriormente, como también se puede observar en la gráfica 1, no estuvieron presentes desequilibrios tan pronunciados. No obstante, sí hubo crisis, pero no existía esta crisis, digamos, estructural que se comienza a formar. Observemos con detenimiento la gráfica 1. Hasta 1980, los saldos de la cuenta financiera en México, Canadá y Estados Unidos fueron relativamente estables. En cambio, a partir de 1982, el quiebre de las instituciones financieras internacionales que había dado cierta estabilidad al sistema comenzó a reflejarse en desequilibrios o déficits permanentes. Más allá de la abstracción de las cuentas contables, esto significó que el mundo comenzaría a crecer a través de la deuda y el sector financiero obtendría rendimientos por ello, rentas de los préstamos otorgados tanto al mundo desarrollado como en desarrollo. Un tercer periodo iniciaría en el siglo XXI, marcado por las crisis financieras, resultado de burbujas especulativas. En 2001, la denominada burbuja.com y 2008, la crisis inmobiliaria, las cuales reflejaron claramente que el sector financiero no determina el precio de sus activos con base en sus fundamentales, en cambio, en las necesidades de la renta del capital. En la gráfica 1, observamos que después del 2008, no solamente Estados Unidos mantuvo un saldo deficitario en la cuenta financiera, sino también México y Canadá. Nuevamente, el financiamiento al crecimiento o desarrollo no estaría en manos de las fuentes domésticas. No es intención de esta participación realizar un análisis detallado contable de la cuenta financiera de México, pero no podemos obviar qué ha sucedido durante los últimos años. En el cuadro 1, observamos cómo en el primer trimestre de
2024. Los pasivos superaron a los activos en 27.236 millones de dólares. Es decir, los residentes en México buscaron fuentes de financiamiento en el resto del mundo. En el segundo trimestre del 2024, si observamos tanto los activos como los pasivos, presentaron signos negativos. Esto quiere decir que tanto los residentes mexicanos solventaron sus deudas en el exterior como los residentes foráneos saldaron deudas con México. De tal manera que en estos últimos trimestres el saldo de la cuenta financiera es superavitario. En este marco, se anuncia el remanente del Banco de México, que parece estar enfocado a estabilizar la capacidad de pago de México sobre la deuda pública y los aranceles de Estados Unidos, dirigidos también a reducir su déficit en cuenta corriente, porque justamente parte de la responsabilidad de que Estados Unidos tenga déficit financiero es la búsqueda de financiamiento para cubrir ese déficit comercial. En estricto sentido, la crisis que vemos hoy en Estados Unidos no es reciente, sino se ha ido gestando desde años anteriores. Sin embargo, también hay unas hipótesis importantes que es parte de su hegemonía crecer con estos déficits, y el problema hoy en día es la sostenibilidad o la capacidad de pago que se presenta. Y esa es la reflexión que tenemos respecto a la renta financiera en la región de América del Norte. Así es, doctora Echenique, pues es muy importante y también muy interesante, me parece, esta cápsula en, pues, lo que, bueno, en este, digamos, en este marco de lo que han pasado las últimas 24 horas, estos amagos de Trump, y justamente que Trump acusaba, pues, directamente a Canadá y a México de mantener un déficit con la economía estadounidense. Entonces yo quisiera preguntarle en ese sentido, porque eran tres temas los que le importaban a Trump, que eran la cuestión de los migrantes, la cuestión de la seguridad, y el tercer elemento que él agregó fue este déficit que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué nos podría decir al respecto o cómo dar lectura a estas declaraciones de Donald Trump? Bueno, yo creo que es resultado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de esta política de creación de cadenas globales de valor, ¿no? De que ellos incentivaron, ¿no? Ellos mismos crearon ese déficit, porque ellos fueron partícipes de una reestructuración del capital que inicia en 1980 y que incluso impulsan con el Tratado de Libre Comercio, que dice que el TEMEC no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el Tratado de Libre Comercio fue la punta de lanza del TEMEC, porque es la apertura de los mercados. Recordemos que eh, técnicamente para el neoliberalismo, aunque está ligado solo a una fase de corrupción, también está ligado a una fase de económica que se pasa de un modelo de las llamadas 3S, ¿no? Sobreestatización, sobreregulación, hacia una etapa de desregulación, desestatización y desprotección, ¿no? Desde el sobreproteccionismo a la desprotección. Entonces, eso es técnicamente lo que pasó con el neoliberalismo. Y eso implicó la formación de las cadenas globales de valor, donde está incluido el capital norteamericano. Porque el capital, si bien dicen que tiene nación, o sea, tiene nacionalidad, ¿no? Porque ellos dicen vamos a hacer a Estados Unidos grandiosa otra vez, pues fueron sus propios capitales los que incentivaron la creación de estas cadenas globales de valor en la industria automotriz, explotando en sus inicios una ventaja absoluta que tenía China, que era una fuerza de trabajo de bajo valor agregado. Lo que no, yo creo, contabilizaron es que no se iba a quedar en esa fase de bajo valor agregado, que a diferencia de América Latina, que le ha sido más difícil, China sí logra pasar la barrera de cristal y comienza a ser un líder en industrias de alto valor agregado. Entonces, esta sorpresa, digamos, para el capitalismo norteamericano, pues tratan de mitigarla
pensando que van a reestructurar su economía a partir de un capitalismo industrial, obviamente no en manufactura pesada, sino en lo que ahora llaman estas industrias de la inteligencia artificial, ¿no? Que son ya de nueva generación. Entonces, pues más bien podrán ser sus deseos estos aranceles para reestructurar su agenda económica, pero el interés del resto del capital en el mundo, pues no necesariamente tendría que coincidir con esos objetivos. Y algo que a mí me parece también muy interesante es que, y escuchando, ¿no? la dinámica de que China sí se le va a enfrentar a Estados Unidos porque va a tratar de encontrar otros mercados de consumo. Yo creo que habría que también analizar un poco si es el interés de China tener esta hegemonía, porque en la reunión que tienen con ellos hablan sobre equilibrios globales, ¿no? Que China va hacia un mundo equilibrado. Entonces, y tan así que no se confronta con él, ¿no? O sea, manda al vicepresidente. Entonces, esto respecto a los aranceles, y bueno, podrá haber un efecto sobre el tipo de cambio, hasta ahorita no ha sido que implique una devaluación significativa, y por eso es importante lo de los remanentes del Banco de México, porque desde 2016 no se había obtenido uno. ¿Y qué implica esto? ¿No? Que hicieron su estado de resultados, ingresos, egresos, y una parte se va a reservas. Generalmente en el modelo neoliberal lo que hacen es acumular reservas para tener un fondo importante de dólares que haga que la estabilidad cambiaria permanezca. Y ahora, en lugar de dedicarlo todo a las reservas, dedican una parte al pago de la deuda pública. Y esto, el efecto de los aranceles podría ser mitigado con este pago sobre la deuda pública, que bueno, ya en abril sabremos cuál fue el efecto y la cantidad absoluta. Entonces, bueno, pues si hay una guerra comercial o a través de los aranceles, me parece que el mundo va a determinar que sean pues equilibrios entre las tasas arancelarias. Eh, yo la verdad no veo una confrontación entre los capitalistas realmente, ¿no? Más allá de la política, sino un acuerdo. Entonces, los liderazgos tecnológicos, eso sí, esos están en permanente disputa, pero de ahí a que sea una confrontación que implique la disrupción o el quebranto de todos, pues no parece, ¿no? Incluso por esto de que se sienta China a negociar con Estados Unidos. Doctor Echenique, en esto último que estaba mencionando, eh, desde luego que recuerdo la teoría de la hegemonía que manejó en su momento Giovanni Arrighi, este cambio de la hegemonía que podría venir en un momento de crisis económica. Se manejan distintos periodos, como nos mencionaba usted hace un momento, esta reestructuración del capital que viene desde 1980, que digamos, esa reestructuración proviene de la crisis de la década de los 70. Después, esta nueva crisis de las .com en 2001, la nueva crisis en 2008, en fin, este breve recuento para dar contexto y para decir y preguntarle también, porque el mundo parece ser que tiene esta tendencia cada vez más recurrente a la crisis. Y recuperando a Rigi, decía, bueno, en ese momento de crisis económica es donde suceden también, entre otros factores, estos cambios de la hegemonía a nivel internacional. En este caso, usted nos está diciendo que no ve como escenario futuro este cambio hegemónico porque China precisamente no la está disputando, sino más bien se está insertando en este modelo económico que tenemos desde hace más de 40 años, ocupando las distintas instancias multilaterales e incluso dentro de la misma Organización del Comercio. Sin embargo, esta parte última que menciona sobre los acuerdos que habría entre capitales,
¿Qué podríamos, para aterrizarlo un poquito más ligándolo a lo de la renta financiera en América del Norte, qué podríamos esperar de este probable acuerdo de capitales en función de las distintas disputas que hay, ya no a nivel internacional, sino a nivel América del Norte, porque hemos visto estas declaraciones que ha hecho también Donald Trump? Sí, bueno, no diría jamás que no va a cambiar la hegemonía, ¿no? Nada es eterno. Hay un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo. En este momento lo que se vio es un acuerdo o lo que quiere China es un acuerdo y de hecho lo dice. Nuestra política es un mundo de equilibrios. De hecho, cuando se lee sobre sus programas de ayuda hacia países emergentes, hay una transición ahí donde antes dice, bueno, nos negamos a que sean programas de ayuda, sino de cooperación, ¿no? Entonces su política internacional es la de cooperar. Eso no quiere decir que en el largo plazo se reestructure el capital y cambie la hegemonía. Eso no es el planteamiento, ¿no? Entonces, claramente que las hegemonías cambian. En el corto plazo, lo que yo observo es que están negociando con Estados Unidos y las implicaciones de esa negociación es que el capital, o sea, los oligopolios se concentren más y esto que llamaban el capitalismo, ¿no? Que si va a seguir siendo las megacorporaciones, un capitalismo cada vez de menos personas, o sea, de menos capitalistas, del 1%, digamos, pues va a seguir concentrando una riqueza importante. Eh, la consolidación de esos sectores también a nivel nacional, pues lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿a quiénes están invirtiendo en este país? Está invirtiendo Amazon, está invirtiendo Nestlé, y Nestlé tiene fuertes deudas sobre el agua en África, ¿no? Entonces, el día que veamos a otros capitales, ¿no? Porque mira, esa es la prueba de que el capitalismo no tiene mucha ética, en el sentido de que no va a abrazar agendas que no le reditúen. Aquí viene Amazon y invierte en Querétaro, ¿no? Pero también estuvo en su toma de protesta de Donald Trump. Entonces, como a partir de esos imágenes que tratan de dar una idea al mundo, pues es como muy arriesgado realmente decir que el capitalismo está abrazando otra agenda que es más humanitaria, ¿no? Pues ese día será cuando dejen de tener, por ejemplo, una extracción o un desarrollismo capitalista que se base en industrias extractivas. Hay que ver en África lo que está pasando, ¿no? Todos los insumos que necesita la inteligencia artificial en chips, o sea, el cobalto, pues los extraen de la forma más de extracción de plusvalía absoluta en esas regiones. Entonces, como decir, el capitalismo ya cambió, pues sería el día que el capitalismo logre la acumulación a través de otra extracción de ganancia que no sea o no se relacione una parte de ella con la explotación de la fuerza de trabajo. Y no nada más en ciertos países, en el mundo entero, ¿no? Entonces, por eso yo diría que va a tardar todavía unos años en que China reconfigure el mundo y que plantee un nuevo modelo, porque la hegemonía no nada más es económica, la hegemonía es plantear una nueva cultura, una nueva política, y eso tarda, ¿no? La hegemonía estadounidense también tuvo una hegemonía cultural, ¿no? Y entonces esa hegemonía no sabemos si le interesa consolidarla a China en términos políticos, pero en algún momento en el largo plazo va a cambiar, porque como dices, los ciclos económicos cada vez son más breves, ¿no? Pues, o sea, antes había ciclos de 100 años, desde 50 años, ¿no? Y cada vez se van reduciendo. Y tiene que ver también con el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, lo que se ve es, desafortunadamente, pues, la consolidación de las megacorporaciones, de los grandes oligopolios, y justamente, y no es por la fortaleza de Estados Unidos,
es por la debilidad, evidentemente. O sea, estas acciones no se toman cuando eres fuerte, se toman cuando estás débil, ¿no? Entonces eso también como ponerlo sobre la mesa, que podrían ser puntos de análisis, ¿no? Claro, y esto que mencionas sobre la debilidad de Estados Unidos, a finales del siglo XX hicieron varias estrategias de seguridad nacional, pero una de ellas mencionaban precisamente que el siglo XXI iba a ser el siglo americano y no tardó ni 8 años en cambiar este panorama que habían delineado a largo plazo y bueno, tenemos este contexto internacional actual. Le agradecemos por la cápsula del día de hoy, doctora Echenique, y desde luego que esperamos seguir contando con usted y con las colaboraciones y sobre todo con el análisis para poder entender mejor estos procesos que están sucediendo actualmente. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Gracias, Aníbal. Y nos vemos estamos viendo que en 8 días. Bueno, Hasta luego. nos vemos y le deseamos un excelente fin de semana también. Sí, gracias. Hasta luego.